Se calcula que en el mundo existen alrededor de 4.000 religiones. Cada una posee su concepción de lo divino, su doctrina, sus ritos de comunión, sus lugares sagrados, sus símbolos de fe y su mitología. En el video de hoy te presento 10 de las religiones con más seguidores en el mundo. Número 10. Sintoísmo. El sintoísmo es una religión originaria de Japón, la cual no tiene ningún fundador específico. Es basada en la creencia de que toda la naturaleza, desde los seres humanos hasta los objetos inanimados, tienen un espíritu o kami. Los kami son seres divinos que habitan en el entorno, como árboles, esculturas o animales, pues se cree que tienen el poder de influir en el mundo natural y en la vida de las personas. En esta religión no existe un dios o diosa gobernante. Inclusive, lo que esta religión busca es generar una relación armoniosa entre la naturaleza y los humanos. Para el sintoísmo, la muerte no es el final, pero es algo que como humanos nos define en la naturaleza, haciendo un balance entre las entidades. Número 9. Jainismo. Es una doctrina surgida en el siglo VI a.C. por Mahavira y propone un tipo de vía salvadora filosófica. No se centra en el culto a ningún dios y su práctica se basa en la realización de esfuerzos por encarrilar el alma y la conciencia hacia un estado de liberación y divinidad. Las características distintivas del jainismo incluyen la negación de un dios omnipotente y creativo, el dualismo, el universo eterno y no creado, el karma, una moral que se basa en la liberación del alma, la no violencia y la teoría de las múltiples facetas de la verdad. Número 8. Bahaísmo. Es una de las religiones globales más recientes. Surgió en Irán a mediados del siglo XIX como consecuencia de la predicación de su fundador, Baha'u'lláh. Son monoteístas y defienden la existencia de una divinidad trascendente e incognoscible. No poseen ritos ni sacramentos. La relación entre el fiel y la divinidad es directa, y el estudio personal de los textos bahá'ís, que son muy numerosos, es fundamental para los creyentes. De igual modo son importantes las reuniones de la comunidad para la toma de decisiones colectivas y la resolución de problemas, de la misma manera que para la ayuda y la acción misionera. Número 7. Judaísmo. Según la narración bíblica, el judaísmo tiene sus raíces en la historia de Abraham, quien recibió una promesa de Dios de que sus descendientes serían una gran nación. Esta alianza se transmitió de generación en generación y se convirtió en el fundamento de la religión judía. A partir de esa alianza comenzaron a desarrollar ritos, costumbres y creencias. Esto incluyó el establecimiento de la ley mosaica, que contenía los 10 mandamientos y otros estatutos religiosos. La lengua ritual de esta religión es el hebreo, considerado como idioma sagrado. Actualmente son más de 14 millones de seguidores alrededor del mundo. Número 6. Sijismo. El sijismo nació en la región de Punjab, en la India, en tiempos donde existía un fuerte conflicto entre los hindúes y los musulmanes. Su fundador, Guru Nanak, consideró que no existen varios dioses sino que uno solo, y que no tienen representantes en la tierra como en el caso de los profetas, sino que hay almas iluminadas que reunían sus enseñanzas sin la existencia de poderes divinos. Pese a ser una religión monoteísta, siguen las enseñanzas de sus 10 gurús, los cuales están plasmadas en su libro sagrado llamado Guru Granth Sahib. Los Sijs son pacíficos, no creen en la guerra, y no son pocos los que han tenido problemas al declarar objeción de conciencia cuando se le llama al servicio militar. Actualmente son más de 25 millones alrededor del mundo. Número 5. Taoísmo. Es una tradición tanto religiosa como filosófica propia de la cultura china, cuyo precepto fundamental es el Tao o Dao, es decir, el camino, y se interpreta de diferentes maneras místicas y filosóficas. El cuerpo de creencias y principios del taoísmo se encuentra reunido en el Tao Te Ching, el libro de las enseñanzas del antiguo filósofo chino Lao Tse. A grandes rasgos, la filosofía del Tao propone las virtudes del equilibrio con la naturaleza y de la inacción o la acción involuntaria. A través de este estado de gracia
con el entorno, se supone, el ser humano podría alcanzar la inmortalidad. Si bien este último concepto no necesariamente debe interpretarse en un sentido literal, sino como una mezcla de plenitud y longevidad o simplemente de autosuperación. Eso no impidió que muchos sabios taoístas persiguieran efectivamente la inmortalidad a través de procedimientos de alquimia exterior e interior. Número 4. Budismo. El budismo es una religión, pero también una doctrina espiritual y filosófica no teísta, es decir, no plantea la existencia de un creador específico o Dios. Pertenece a la familia dhármica con creencias procedentes de la India. Como filosofía, señala la contemplación y el ascetismo basándose en sistemas antiguos de creencias relacionadas con religiones védicas. En el budismo se dan una serie de tradiciones, ritos, creencias y prácticas espirituales distintas según la rama budista a la que se refiere. Todas comparten la enseñanza de un maestro espiritual conocido popularmente como Buda. Número 3. Hinduismo. El hinduismo es una de las religiones más antiguas que existen. No hay jerarquías como en las religiones monoteístas, no hay una autoridad única ni una iglesia o estamento principal. Admite diversas creencias y dogmas debido a ese pluralismo que existe de culturas y religiones. Cree en la existencia de diferentes dioses, ya que cada uno de ellos simboliza diferentes aspectos de un mismo principio. El símbolo del hinduismo es el Om, el sonido universal que representa al dios Brahman. Número 2. Islam. El Islam es una de las grandes religiones monoteístas del mundo. Tiene alrededor de 1.800 millones de fieles en el mundo entero. Su profeta principal es Mahoma y su libro sagrado, el Corán. El Islam venera de manera exclusiva a Alá, cuyo nombre proviene de la voz semítica El, empleada también en la Biblia. Su Dios es único y no se toleran sus representaciones, juzgadas como idolatría. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes y se dividen en varias ramas religiosas. Número 1. Cristianismo. En la actualidad, en sus distintas ramas, es la religión con más seguidores en el mundo, con unos 2.400 millones de creyentes. El cristianismo surgió del judaísmo, a partir de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Durante aproximadamente 3 años difundió unas ideas revolucionarias para la época. En el contexto de una sociedad desigual, predicaba, entre otras cosas, que todas las personas eran iguales y un mandato de amor al prójimo y perdón a sus enemigos. Fue condenado a muerte por el Sanedrín, la máxima autoridad religiosa de Judea, bajo el cargo de blasfemia por declararse a sí mismo el Mesías, es decir, el Salvador anunciado por los profetas. El cristianismo como religión se inició después de la muerte de Jesús, cuando, de acuerdo a los textos sagrados, sus discípulos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron la difusión de la fe cristiana según el mandato del mismo Jesucristo. A partir de la prédica de los apóstoles, el cristianismo se difundió primero por Asia Menor y luego pasó a Europa. Creen en el único Dios que existe como 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Concibe a la divinidad como el creador de todo. Cree que Dios se reveló a lo largo del tiempo a través de sus profetas. Conservó del judaísmo los libros sagrados que conforman el Antiguo Testamento, a los que agregó el Nuevo Testamento para formar la Biblia, su libro sagrado. Los cristianos se comunican con Dios a través de la oración, que puede ser una práctica individual o colectiva. La evangelización, es decir, la difusión del cristianismo, es considerada un deber para todos los fieles. El cristianismo se divide en 3 ramas fundamentales: Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa e Iglesias Protestantes. Y bien, mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Déjame en los comentarios si conocías alguna de estas religiones o eres parte de alguna de ellas. No olvides suscribirte a mi canal, es gratis, y comparte la información si te parece interesante para que le pueda llegar a más personas. Sin más, nos vemos en la próxima.